vida. Yes. Damos gracias que no se metió a la locución, papá, porque Dios le dio un vozarrón ahí también, que tú sabes. Oye, ¿verdad? Mandó para la teología si no estuviera haciendo ruta hace rato. Qué bueno que estás aquí. Para mí es un honor estar aquí de nuevo, es una alegría estar aquí en mi tierra, en Puerto Rico. Y siempre es chévere ver caras amigables, de amor, de amistad. Y Nueva Vida es uno de esos puntos donde siempre me da una alegría venir y compartir. Así que la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén, amén. Qué bueno. Qué alegría. Es un proyecto bien lindo, se llama Seminary Now. ¿De qué trata? Se trata de una serie de cursos introductorios a las doctrinas claves fundamentales de la fe cristiana. Es de una forma contemporánea, de una forma accesible para laicos, para líderes, para pastores y pastoras que quieran entrenar a su gente. El formato es de masterclasses, donde es un alto grado de producción y accesibilidad a la vez. Y en estos cursos yo estoy tratando una introducción de doctrinas como qué es la revelación de Dios, qué es la doctrina de la Trinidad, qué son los atributos divinos, la creación, la doctrina de la humanidad, la providencia divina. Y estoy muy alegre porque parte de mi tarea de vida es precisamente proveer recursos para esa próxima generación de cristianos que están haciendo la diferencia en sus comunidades locales, a nivel de sus naciones, etcétera. Y estas clases están diseñadas para grupos pequeños, para grupos más grandes, para institutos bíblicos, para seminarios, para tu casa, cuando estás tranquilo en tu televisor o en tu smartphone o en tu laptop. Las sesiones son cortas, son de 15 a 19 minutos, vienen acompañados con una guía de estudio. Así que esto es un excelente recurso y es único en su clase en el sentido de que es la primera serie de masterclass producidas en español con la intención de atender las necesidades de la iglesia latina hispanoparlante, tanto en Puerto Rico, el Caribe, en Estados Unidos y en el resto de América Latina. Jules, esto del interés por la palabra, en estos días un pastor me estaba compartiendo una historia demasiado hermosa. Me estaba diciendo que él tomó la decisión de pagarle un seminario a un jovencito de 14 años porque no quiere hacer otra cosa que no sea estudiar la palabra. Y en una generación de jóvenes como la que sabemos que tenemos, que uno de 14 años le apasione tanto la Biblia, que quiera formalmente educarse porque él se ve ganando todo el conocimiento posible para poder enseñar a otros y para poder bendecir a otros. Así es. Ahora, tú eres doctor en este campo, ¿verdad? En el campo de la teología. Jóvenes que nos estén escuchando ahora por las clases online y que un ratito están escuchando Nueva Vida porque mamá o papá lo tienen allí en la casa, aparte de la enorme satisfacción de conocer a Dios más de cerca por medio de la Escritura y poder enseñar a otros, al mismo tiempo, en términos acá del mundo de acá, ¿se puede vivir de esto también? En términos de empleo. Sí, parte de forjar estudios a nivel de bachillerato, graduados en los campos bíblicos o teología, es que te vas a alinear al servicio de la iglesia, y esto puede ser ya sea en vocación pastoral, en vocación de misión, en vocación de maestro, particularmente cuando hay escuelas cristianas y colegios cristianos. Cuando sigues estudios graduados, pues puedes enseñar en universidades. Si tienes un doctorado, también tienes más posibilidades de enseñar en universidades de forma a tiempo completo, por ejemplo, tanto aquí en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Y tener una educación formal en términos de Biblia, de doctrina cristiana, historia, te ubica en un rol especial como maestro de la iglesia o maestra de la iglesia. No solamente puedes hacerlo aquí en Puerto Rico, te puedes mover también a otros lugares como la gran población latinoamericana que hay en Estados Unidos. Así que te abre una serie de puertas. También tenemos mucha gente que no necesariamente están buscando un rol full time, a tiempo completo en una iglesia, pero sí trabajan con organizaciones sin fines de lucro, con ministerios de desarrollo de comunidad, toda una gama de ministerios que son para el servicio y el bien común de la sociedad. Y estos adultos, estos jóvenes, vienen a los seminarios, a los institutos para recibir el entrenamiento de cómo ellos pueden cazar y expandir una cosmovisión cristiana para el bien común.
Así que yo le doy clases a profesionales, a médicos, a maestros, a mecánicos. Le doy clases a gente que están preparándose para ser pastores y pastoras, maestros de escuela bíblica, y gente que dice, este es mi momento, yo necesito alimentarme porque yo quiero alimentar a otros. Y he visto que también das conferencias, o sea, que es parte de lo que se añade, ¿verdad? Sí. Tengo la oportunidad, y muchos de nosotros los que nos preparamos en esta área, ofrecemos conferencias, algunos escribimos también. Lo hacemos a nivel local, a nivel internacional, y si usted escribe también en inglés, pues tiene también una manera de levantar una plataforma para ministrar a otros, para ofrecer recursos a la iglesia. La educación bíblica teológica está al servicio de la formación de discípulos. Okay. Esto no se trata sencillamente de meras especulaciones. Se trata de servir a la iglesia donde está y de promover la dirección de cómo los discípulos en comunidad debemos actuar. Esa es una de las cosas que yo admiro de Jules, la travesía, tanta gente linda allí, el servicio. Para María, esto se desbordaron, y todavía me consta que la iglesia sigue trabajando con gente a raíz de lo de María, ¿verdad que sí? Y es algo que ustedes enfocan mucho, particularmente lo que estás haciendo, el servicio. Sí, y parte de nuestro servicio se desprende de convicciones bíblicas. Somos iglesia particularmente para el mundo, para aquellos que no son parte de nuestra comunidad y para los más vulnerables. Así que hemos desarrollado, llevamos 3 años ahí en colaboración con Hunger Corps en el área de Dorado, adoptando 2 escuelas en el Puerto Nuevo, sirviendo de forma sacrificial, profesionales dando su tiempo pro bono, etcétera. Y la gente sencillamente movilizándose. Lo hacemos porque creemos en el Dios de la vida, creemos en amar a nuestro prójimo, creemos en amor sacrificial. Así que eso se desprende de una reflexión bíblica teológica que nos impulsa. Aun cuando no nos sintamos mal, aun cuando hay momentos de crisis, de soledad, como quiera, este es el motor que nos mueve. En el tema del estudio bíblico, teológico, ¿cuáles son los nombres de la gente más famosa? O sea, los teólogos más influyentes en este momento en el mundo, ¿quiénes son? Pues depende del lenguaje, ¿verdad? Si estamos hablando, por ejemplo, en español, tenemos importantes obras de el peruano Samuel Escobar, tenemos a René Padilla, que fueron cofundadores de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, un movimiento evangélico que busca la misión integral de la iglesia, tanto en palabra como en acción. Tenemos a un José Antonio en España. Tenemos en inglés a gente como Michael Bird, tenemos a Kevin Van Hooser, que era uno de mis mentores, y bueno, por ahí podemos meter a otra gente. ¿Hay algún nombre, o sea, algún teólogo de nivel internacional nuestro, boricua? Sí, hay particularmente de la generación de los 80 y los 90, tenemos gente como historiadores que, bueno, por ejemplo, estoy pensando en... Está buscando en el file, Estoy buscando en el file mental, Mi mamá decía, la mente es un archivo. Sigue buscando que va a aparecer. Tienes uno, en lo que él piensa, tienes uno frente a ti. Escuchar a Jules predicando. Aparte de ti. Escuchar a Jules predicando es tener una libreta y un bolígrafo, porque todo es, de verdad que sí, es una manera diferente, su estilo y demás, y uno sale aprendiendo realmente. Sí, y es de diferentes tradiciones, ¿verdad? No necesariamente en la tradición evangélica, pero hay gente como Agustina Lubí, en seminario evangélico, que se conoce en otros lugares. Pero quizás lo que parte de mi gran interés es que resurja una generación de pensadores y pensadoras, teólogos, teólogas, biblistas, misiólogos desde nuestra tierra, porque vemos un gran gap de una generación de los 80 y los 90 que de momentos salta al 2010. Hubo unos 20 o 25 años donde tenemos una falta de producción teológica para la iglesia con recursos de gente que sean especialistas en los campos. Las denominaciones tienen gente que han producido estudios bíblicos, escuela dominical, y todo eso es necesario. Pero aquellos que recibimos, ¿verdad?, el llamado de servir a la iglesia como el nombre clásico en la época medieval se llaman los doctores de la iglesia.
no en medicina, sino que son aquellos que tratan de velar por la sabia dirección de la iglesia en cuanto a la fidelidad del evangelio. Necesitamos una próxima generación de hombres y mujeres que se entrenen de esa manera. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de predicar poderosamente, como decimos, estamos hablando de cómo establecemos estructuras que dejen un legado. Las predicaciones, si tú predicas un domingo, para el martes o miércoles, pregunta a la persona de qué fue que predicó el pastor o la pastora, la predicadora. No, pues Jesús me ama y me acuerdo de aquella historia, no, estuvo tremendo. Y no te sabe decir más porque es que tenemos un asunto de que la memoria no necesariamente, pero si tenemos recursos duraderos, tenemos video, tenemos literatura, eso se pasa de generación a generación y en eso es que estamos nosotros. Okay. Qué bien. Te pregunto, Seminary Now ayuda precisamente a eso. Gente que son predicadores o gente que son maestros de escuela bíblica en la iglesia y que puedan estar en etapas o empezando o ya en etapas medias de ejercer ese ministerio. Seminary Now le da unas herramientas para ser más efectivos, más completos en esa tarea. Definitivamente, Seminary Now está diseñado precisamente con el asunto de la contemporaneidad y accesibilidad para gente que están en roles de enseñanza, en roles o posturas de aprendizaje, en roles de predicación, precisamente para ofrecérselo de tal manera que ellos pueden tener entrenamiento individualizado, accesible, corto, pero profundo. Entonces es no solamente conveniente, sino que puedes depender de una sabia instrucción en las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y si usted mete a Seminary Now, también hay otros profesores. La mayoría de la cartera que ellos tienen es en inglés. Mi proyecto es el primero que hay en español. Ok, o sea que las 20 clases las da Jules Martínez. Las 20 clases las en doy español boricua. Yo, en español boricua. Y algunos me van a decir, no, pero adoptaste un acento de otro lado. Bueno, pero es que yo me paso viajando también. pero traté de hacerlo lo más claro posible. Ahora mismo, si usted va, están las primeras 10 sesiones que corresponden al curso Teología 1. Ahí entramos, como dijimos, doctrina de revelación, doctrina de Dios, humanidad, creación, providencia divina. Y pronto estarán las próximas 10 sesiones donde entramos en la doctrina de Cristo, de salvación, de la iglesia, Espíritu Santo y las cosas del porvenir. Okay. Qué bien. Me habías hablado que como esto tiene un costo, para aquel que quiera como hacer un try, hay unos días en que la persona se registra y durante esos días tiene acceso a parte del material y tú como que masticas el material, lo saboreas, si te interesa entonces continúa, ¿cierto? Correcto. Seminary Now tiene ahora mismo pues, una promoción donde tú puedes suscribirte de forma gratis por 7 días. No se te cobra nada, la persona puede accesar, mirar, probar. Y si decides continuar, pues continúa. Y si decides, Oye, pues mira, bien. quizás no, pues ok, pues lo cancela. Ese link, Qué bien. ¿cómo la gente lo encuentra? ¿Dónde está posteado? Si pueden ir a mi página en Facebook, a Jules Martínez, pueden buscar el nombre Jules Martínez. No me aparecen 100,000 Jules Martínez. No. Distingo que eres tú? Aparte del que te está viendo. Difícil. ¿Cuál será el que estaba en Nueva Vida? Sí, no te va a aparecer mucho Jules Martínez. Es una combinación modesta de nombre. Vas a ir a Jules Martínez y vas a hacer scroll, vas a mirar en mi muro, en aquellas publicaciones que están públicas, y vas a ver ahí el video de promoción, vas a ver el enlace. Cuando yo escucho la palabra Jules, sé que la gente piensa, ¿cómo se escribe? Se escribe Jules. Jules. Jules Martínez. Jules J-U. Martínez. J-U-L-E-S. Jules Martínez. Tengo una curiosidad. La realidad, como digamos, cultural de cada cual haría que un seminario adapte la forma de enseñar la palabra de manera distinta. O sea, por ejemplo, el boricua entiende la Biblia de una manera diferente al argentino, ¿verdad? Al español y así por el estilo. Sí, y eso es uno de los grandes retos de uno como maestro o maestra. Yo traté de hacerlo de la manera más centrada posible, cuestión de que tanto el puertorriqueño como el mexicano, como el argentino, el chileno, el guatemalteco puedan entender su mayoría. Hay, ¿verdad? Hay expresiones que quizás son más accesibles para una persona por su trasfondo cultural, pero traté de hacerlo de lo más centro posible. Y también en términos de la experiencia doctrinal, traté de hacerlo concentrado en aquello que todas las tradiciones cristianas comparten.
y no necesariamente bandearme de las preferencias de una sola tradición, sino que ese espacio se lo doy para el maestro o la maestra, para usted que lo va a estar viendo, y usted puede complementar con su tradición. Ahí lo estamos viendo, mira Jules, mira qué en changuería, pantalla. papá. Eso está saliendo ahora Sí, en el está canal de saliendo. televisión. Ajá, Está qué excelente. bueno. Ese es el video explicativo que ustedes prepararon precisamente de lo que es Seminary Now. Correcto. Ahí usted puede ver el video explicativo y luego puede accesar la primera sesión, la sesión 1, Ajá. que habla de qué es el quehacer teológico. Ok. Así que le va a dar un buen aperitivo para aumentar esa hambre de decir, esto es un recurso para mí, para mi comunidad, para mi iglesia, para mis líderes, para los pastores y pastoras. Yo creo que hace Excelente. falta y mucho en este tiempo donde nos han encerrado y quizás se ha perdido un poco eso de salir, servir, hacer la diferencia. Yo creo que va a ser una inyección, ¿no? Para que la gente diga, no, espérate, mi lugar todavía sigue siendo el mismo, tengo que regresar. Sí, definitivo. Y mira, parte de mi propósito es primeramente fortalecer los dones que ya tú tienes, fortalecerlos, ayudarlos a madurar. Segundo, fortalecer tu comprensión bíblica y teológica. Todos siempre lo necesitamos, eso es una tarea de vida. Exacto. Tercero, quiero que crezcas personalmente también en tus convicciones. Cuarto, tú necesitas un tiempo dedicado para ser entrenado, entrenada, para recibir tu bendición, para recibir tu educación. Y quinto, el acceso a un especialista es algo lindo también. Ese es nuestro rol y esta es la manera que queremos servirte. Una pregunta que te hago, Jules, aunque no digas precios específicamente, estamos hablando de algo accesible, no estamos hablando de nada costoso. Sí, es accesible. Si usted tiene una suscripción a Netflix, por ejemplo, o algo así, o a Hulu, o todos estos servicios de streaming, eso es más o menos lo mismo. Y Seminary Now ha hecho particularmente para mi clase en español un precio especial. Así que por 6 meses, ellos te dicen, 6 meses vas a tener un precio módico que honestamente con 2 o 3 salidas de comer gastaste más. Wow. Sí, sí. Y lo están haciendo con un precio misional. Realmente esto es un ministerio que está basado en donaciones y hay gente preparada con un alto nivel de sentido de que quieren dar lo mejor para las iglesias, para los cristianos. Y vas a notar que la calidad de estas clases es excepcional. Te tengo una pregunta por curiosidad, porque yo sé que tú eres profesor, papá, esposo, conferenciante y demás. ¿Cuánto tiempo te toma a ti hacer? Porque esto se ve bien elaborado. No he tenido la oportunidad, ¿verdad? Pero por lo que vi en el video, se ve bien elaborado. Sí, por lo menos por mi parte. Estuve trabajando como unos 6 meses en el texto de lo que íbamos a enseñar. Ajá. Así que escribí unas 120 páginas y eso se convertirá Wow. eventualmente en un libro. Ajá. Pero ustedes van a tener las primicias de lo que es el bosquejo central de una teología cristiana clásica, es decir, que en comunión con la historia de la iglesia y contemporánea. Qué bien. Qué bueno. ¿Hay un interés generalizado en la iglesia o hay que empujar un poquito para que la gente se interese? Pregunto. Sí, lo que vemos es un interés, pero muchas personas quizás no saben cuántos recursos están disponibles para ello. Bien. Y un recurso como como es único, un nivel de producción de masterclass, de clase magistral, yo creo que puede animar a muchos porque se dan cuenta, espérate, yo puedo accesar esto en mi teléfono, en mi computadora, Fácil. en donde quiera que yo esté. Son sesiones cortas, las puedo entender. Y esa producción con ese cuidado, yo creo que va a ser muy atractivo para los líderes de iglesia, para las iglesias. Y mira, cuando tú lo piensas, tú tienes 10 semanas, por ejemplo, 10 sesiones, 10 semanas, mira, y tienes casi 3 meses de un currículo para tus líderes, por ejemplo, o un currículo para reuniones de pastores y pastoras, o un currículo para adultos en la iglesia, para universitarios, etcétera. Así que yo creo que esto es un recurso excepcional y me da la alegría de poder compartirlo por primera vez en un medio de comunicación masiva como lo es Qué bueno. la influencia de aquí en Nueva Vida. Seguro. Te felicitamos porque Yes. yo creo que como sociedad nosotros tenemos que añadir y añadirle opciones a nuestros hijos, porque yo sé que naturalmente nos sentimos orgullosos de decir, ¿dónde está tu hijo, Juan? Está estudiando en el colegio de Mayagüez, está estudiando ingeniería, está estudiando aeroespacial o está en UPR o en Interamericana estudiando leyes. Y si nosotros decimos, mi hijo está estudiando teología,
Tú sabes, tengo la impresión de que tu hijo está estudiando ¿qué? O uno como papá, si el hijo te expresa el interés, papá, pero... Y tratas de llevarlo por otro lado, como minimizando o restando la importancia a que prepararte a nivel profesional académico en teología debe ser algo que los padres no nos extrañemos y que estemos inclinados a apoyarlos desde el arranque, desde el saque. Eso es lo que tú quieres de verdad. Porque tengo la impresión, no sé si tu experiencia confirma lo que estoy diciendo, que hay esta parte todavía social de que, papi, yo quiero ser pastor o pastora, o quiero ser teólogo o profesora en Biblia. Se puede cuestionar, y yo creo que tenemos que decir, wow, qué tremendo lo que Dios puso en el corazón. Claro que sí, vamos a darle para adelante. ¿Me equivoco? No, es una percepción muy común y respuesta muy común. La teología, los estudios bíblicos es parte del departamento de humanidades, de estudios clásicos. Y muchas veces no lo vemos de esa manera, pensamos que es algo tipo gueto, algo en una esquinita por allá, pero esto es parte de... Si un estudiante quiere decir, yo voy a estudiar filosofía, mucha gente dice, ok, that's it. Son interesantes, qué bien, qué sé yo. Pues es lo mismo, decimos, voy a estudiar teología o estudios bíblicos, etcétera. Es dentro de las humanidades, es dentro de la disciplina de la historia. Así que es un estudio multidisciplinario. Lo importante es que busques maneras de cómo encaminar a esas instituciones que pueden ofrecer precisamente eso. Y recuerda, mucha gente tiene esa vocación que están visualizando hacerlo a tiempo completo. Y otra gente son profesionales que quieren sencillamente prepararse para ser mejores maestros en la iglesia local, mejores ancianos, etc. Tremendo. Seminary Now, ve a la página de Jules Martínez, se escribe Jules Martínez, y ahí encuentras el link que te lleva directo a llenar el formulario y hacer ese try de una semanita de 6 a 7 días para que te empapes de ese material. Jules, bendiciones, gracias por estar acá. Alguien escribe, discúlpame Juan, al WhatsApp claro. de Nueva Vida, y es verdad, lo acabo de confirmar, aparecen varios Jules Martínez. Así que él dice, por favor, específicamente cuál es la... Jules va a decir, el más guapo de todos ese soy yo. Yo hice el experimento y es verdad, hay unos cuantos ahí. No salieron 100,000 como yo dije, pero salieron unos cuantos. Si te escribe Jules Martínez y vas a ver que la foto sencillamente, lo que hay es una foto color negro. Ya lo vi, una color negro, sí. Color negro, esa es. Pues ya lo escuchó oyente, acá en WhatsApp le voy a contestar a los que están escribiendo, pero ya lo vi, sale negro, ¿no? Correcto. La foto de perfil. Cuando dices negro, te refieres a blanco y negro, ¿no? No, un color negro. El color negro. De fondo. Exactamente. Solamente aparece el color negro, así, como si fuese blanco, pero negro. Muy bien. Pero Jules, Pero hay un número, hay un número de teléfono o hay un WhatsApp o algo así. Ajá. Sí, la manera más fácil es contactarme a través de Facebook. Okay. Jules Martínez, y una vez te puedes hacer friend o sencillamente enviarme un mensaje para preguntas, invitaciones, etcétera. Excelente. Okay. Gracias, Jules. Gracias. Es un gusto estar aquí, un Bienvenido honor, la a paz tu de isla. Dios. Gracias. Las 10:51, buenos días.